El triunfo de Javier Milei el último domingo en las elecciones PASO generó para algunos sectores, muchos, sorpresa. Y por supuesto, muchas inquietudes e interrogantes a propósito de la forma de hacer política y cómo proyectar esa forma de hacer política durante la campaña. La política ha cambiado, se renueva, se ayorna e indudablemente el escenario digital para la instalación de candidatos y de mensajes es muy importante. Por eso esta noche invitamos a esta conversación a Fernando Cerimedo, que es, yo te diría que el principal asesor en materia digital de Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza. Gracias por esta ida y vuelta que vamos a tener hoy aquí. Fernando, ¿existe hoy una política 4.0? ¿Murió la política tradicional que conocíamos? Sí, pero no murió en esta elección, murió en la pandemia. La pandemia permitió que mucha gente que estaba por fuera del sistema digital tenga por la fuerza que digamos, digitalizarse, o sea, meterse. La gente permaneció encerrada durante muchísimos meses, hiperinformada porque los canales de comunicación informaban todo el tiempo, la gente tenía mucho tiempo libre, entonces se metía mucho en las redes sociales. Tengan en cuenta que, por ejemplo, TikTok en 2020 tuvo un crecimiento de 25.500 y pico %. O sea, explotó una red social nueva simplemente porque la gente pasaba mucho tiempo. Entonces eso hizo que personas de, por ejemplo, 75 años, que antes no interactuaban en redes sociales, no conocían comprar por online, comiencen a hacerlo. Pero vos viste algo más allí en TikTok, porque la pandemia afortunadamente pasó, el hábito del uso de redes sociales quedó, ya hemos pasado, ya demos ese salto importante de lo analógico al digital, pero hacer política en TikTok era un gran desafío. Es más, alguien te iba a decir, no es serio. ¿Qué viste? En realidad, los que trabajamos en comunicación de hace mucho tiempo y que nos fuimos, yo siempre me fui especializando en lo digital, siempre entendimos que TikTok era un lugar para hacer política como uno más. El tema es que vos no puedes hacer lo que pasa en la red social. O sea, si hay un challenge, como se conoce en TikTok, vos no puedes poner a tu político a hacer un challenge. Porque tu político no lo puedes modificar, no puedes cambiar su personalidad simplemente para empatizar con quién. Si esa persona que está en TikTok también está en Instagram y posiblemente también está en Twitter. Es el mismo usuario. O sea, todos tenemos muchas redes sociales, no es que hay un usuario TikTok, ¿no? ¿Vos inventaste a Javier Milei? No. Javier se inventó solo. Javier es como lo ven, o sea, no hay una construcción de él, un invento de él. Javier es eso en muchos medios, acá creo incluso con el consultorio de Milei tuvo su momento también. No, Javier es una persona que hizo un fenómeno que en algún momento, no en este momento porque estamos en campaña, pero se tendrá que analizar, que se construyó solo por su personalidad y porque mucha gente entendió que lo que él representaba, incluso antes de la política, ¿no? Era un poco lo que la gente pensaba. Entonces, eso lo hizo crecer solo. Fernando, cada vez que Milei tiene... Perdón. Discúlpeme, pero estuvimos anunciando conferencia de prensa del Ministerio de Economía, el tema de precios, nos vamos. Precio del tipo de cambio del dólar. Somos conscientes de esa variación y para no afectar la mesa de los argentinos y las argentinas, estamos... Él, que es el principal negociador en este momento de la mesa de precios, es el titular de aduanas, pero está llevando la línea de lo que implica la negociación en materia de carnes y otros artículos. Escuchamos. Esto también lo embarcamos en esta nueva unidad de renegociación que nos permite analizar y tener una trazabilidad de todos los productos, teniendo en cuenta tanto la óptica de comercio exterior como la óptica fiscal y de tributación de cada una de las empresas. Así que ese sería el sentido de esta nueva unidad. Estamos a disposición de todos ustedes para responder las preguntas que consideren necesarias. Buenas tardes, Agustín Maza de Forbes. La pregunta es, ¿por qué se decidió un sendero del 5% mensual? O sea, ¿por qué ese es el porcentaje? Y el segundo punto, ¿por qué esta vez, más allá de los beneficios fiscales, por qué debería funcionar, teniendo en cuenta que, bueno, el anterior esquema de precios justos, los precios fueron bastante por arriba de esos niveles? Gracias. Los programas de precios son una herramienta más que tiene como objetivo consolidar un conjunto de herramientas que intentan abordar
este flagelo que sufre Argentina, que es la inflación. En este sentido, así como la hoja de ruta que el ministro Massa planteó al comenzar el gobierno en términos de acumulación de reservas, de orden fiscal y de ordenamiento de precios relativos en el segundo semestre del año pasado, se dio un descenso de 1 punto por bimestre, acumulación de reservas y, obviamente, reducción de la brecha fiscal. Este año Argentina enfrentó un flagelo invisible que es la sequía. Frente a dificultades nuevas, nos vemos obligados a desarrollar herramientas de nuevo tipo. El nuevo precio del tipo de cambio fijo y por 90 días es justamente un dato que tampoco habilita abusos por parte de las empresas en términos de aumentos de precios, justamente porque aún con el nuevo tipo de cambio la variación en los últimos 24 meses está a la par de la variación de los precios. Nosotros entendemos que están dadas las condiciones para que, así como el mes de junio la inflación fue de 6% y en el mes de julio la inflación fue de 6,3%, bueno, tratar de coayudar en la situación de lo que tiene que ver con los precios en el mes de agosto. Buenas noches, Mariano Bender de Infobae. Me gustaría consultarles si tiene medido en el equipo económico cuál va a ser el impacto, en qué proporción de la canasta básica, considerando que sean los más referenciados el tipo de cambio oficial, tomando en consideración la devaluación de ayer. ¿En qué sectores debería esperarse un aumento de precios particular? Y bueno, en general, ¿cuál es el efecto que esperan en la inflación de los próximos meses? En términos del impacto que tiene la variación del tipo de cambio, hay que recordar que es un nuevo precio que está fijo por 90 días, ¿sí? Que no es que es un salto que después se sigue moviendo, sino que está fijo por 90 días. Eso además supone evaluar la estructura de costo de las empresas, en donde nosotros elaboramos un informe que fue conocido la semana pasada sobre el impacto de las variaciones del impuesto país o del tipo de cambio, en donde en ningún caso este diferencial de precios supera el 25% del nuevo dato, ¿sí? Con lo cual nosotros entendemos que esta compensación que anunció el doctor Michel alcanzará justamente para absorber el impacto del nuevo precio del dólar, que repito, estará fijo por 90 días. Entonces, estamos escuchando la conferencia de prensa que se está generando en el Ministerio de Economía. Por un lado, Guillermo Michel, por el otro, Matías Tombolini. Evidentemente, hay renegociaciones tratando de generar un acuerdo de precios que se sostenga a lo largo de 90 días. Hay desprolijidades en la transmisión, ustedes saben, el sistema de audio del Ministerio de Economía, de audio y de video, a veces genera alguna mala pasada y termina jugando en contra de lo que es la manifestación del mismo mensaje. Pero evidentemente Michel y Tombolini van por la idea de haber logrado un acuerdo que esperan se sostenga a lo largo de 90 días. Claro, la clave es ver, Leandro, además, qué va a pasar con esos aumentos, cuál es la magnitud. Vamos a seguir trabajando sobre este tema. En este que te habíamos advertido, es una noche muy particular. Pero sí, estamos esperando las precisiones sobre este nuevo acuerdo. Habla de un precio fijo por 90 días. No sabemos todavía si incluye a todos los alimentos de la canasta básica, algunos. Hay que ver la letra chica de lo que se negoció con las empresas productoras de alimentos, de los supermercadistas, y seguramente lo tendremos en unos minutos. Fernando Cerimedo, discúlpanos, pero no, por favor. Vos sos un hombre de medios, ¿no? Así es que de comunicación, así que tranquilamente entendés lo que es esta noche. Por supuesto, y más en este país, ¿no? Fernando, además estás representando a un economista, Javier Milei, está todo clarísimo. Fernando, cada vez que Javier Milei tiene una intervención pública, enseguida se lo levantan en distintas cuentas de redes sociales que son muy activos. ¿Vos qué rol tenés en la campaña? ¿Vos coordinás todas esas cuentas? ¿Eso es orgánico? Hay gran parte que es orgánico. Yo coordino un equipo de difusión, un equipo hermoso que está al frente de Karina Milei. Karina es el jefe de campaña de Javier. Pero hay mucho orgánico. O sea, sí hay cuentas nuestras que están dentro del equipo de comunicación, que hacen los recortes y los suben. Pero después hay mucha gente que por su propia cuenta
viraliza contenido. O sea, les gustó una frase de Javier, les gustó un argumento de Javier, lo recorta. Hoy es muy fácil recortar de un video de YouTube, por ejemplo, un pedacito, un fragmento de algo. A veces lo suben más rápido que nosotros mismos, ¿no? No importa tanto lo que dice, sino que aparezca. ¿O cómo lo dice? No, importa lo que dice, que es lo que la gente termina entendiendo, porque si fuese por presencia, nosotros estaríamos perdiendo por goleada. Porque nosotros, por ejemplo, no invertimos dinero en redes sociales, no invertimos dinero en publicidad. Pero, perdón, ¿no invierten dinero en redes sociales si tienen TikTok y hacen política 4.0? ¿Alguna inversión debe haber? De recurso humano, sí. Me refiero a inversión publicitaria, no hay. Bien. No tuvimos inversión publicitaria porque realmente entendimos que no hizo falta y porque la gente es la que está replicando el contenido. Pero, por ejemplo, no sé, ves videos de Burrich, de Larreta, que tienen 8 o 9 millones de reproducciones. Aparecen. Pero eso no se traduce a votos. ¿Por qué? Porque no dicen nada, porque son publicidades, porque son un eslogan. Lo que la gente recorta, lo que la gente comparte, y estos contenidos que nosotros sí movemos, son cosas concretas que sabemos que a la gente le van a hacer entender, mira, esta es nuestra propuesta. Puede gustarte o no la forma, pero es esto. No hay nada detrás, no hay sí, vamos a ir a mejorar. No, te vamos a explicar cómo, por qué. Y muchas veces nos metemos un poco en la cabeza y en la casa de la gente cuando Javier explica un término, o cuando alguien que no es Javier, pero que de repente es un youtuber, es un influencer, con otras palabras. Y la bajada que le ponen a los videos, cuando siempre veo un mismo verbo, humilla. Milei humilla a periodista zurdo, por ejemplo. ¿Eso es una estrategia de campaña o es algo de militante? No, es de militancia. No. A nivel digamos, comunicación oficial no existe esa palabra. Eso es el perfil, digamos, que se crea a alguien que quiere ser simpático, incluso se pone un seudónimo simpático. Porque también lo hacen la gente de izquierda, ¿no? La gente de izquierda durante muchos años siempre, si vamos a entrar a los canales de izquierda que están muy bien financiados por fundaciones internacionales, siempre ponen fulano de tal humilló al ultraderechista fascista. Espera, me detengo acá, porque el uso de las palabras no es inocuo, la elección de palabras no es inocua, no, claro. Y los efectos tampoco lo son. Yo no escuché mucho, yo analizo también medios desde el punto de vista de lo que soy periodista y docente. Entonces me detengo a mirar esta cuestión y humillar no es una palabra más. Decir zurdo de manera despectiva no es una palabra más en un país que tiene desaparición de personas de militante izquierda. También, te puede gustar o no, pero es la historia, sí. Son los datos. Entonces, me parece que seleccionar esas palabras tienen una intencionalidad. ¿Qué buscan? No, a ver, nosotros, la palabra humillar, por ejemplo, es de militancia, no es nuestro, no es de la comunicación oficial. La palabra zurdo, sí. Es algo que Javier habla de ir en contra del comunismo, ir en contra de un socialismo empobrecedor, que realmente manejan los zurdos, pero que no tiene una connotación violenta. Es necesario, ¿no? Digo, si ya es un país que está quebrado por la grieta. Bueno, pero a Javier le han dicho que es ultraderechista, que es fascista, que es nazi. Por eso mismo, si bien, bueno, pero todo esto, alimentar esta cuestión. Pero es una forma, a ver, no lo tomamos como una agresión cuando nos dicen que somos de ultraderecha o neofascistas o las palabras que quieran, y tampoco tienen que mostrar que es zurdo. Zurdo es como una chicana también, no tiene que una connotación que no estamos refiriéndonos al Montoneros, al ERP o en su momento que existía esto, ¿no? que fue algo trágico en nuestro país. Es una forma despectiva, otra vez una forma de marcar la diferencia entre unas personas que tienen un modelo de país empobrecedor o de gestión empobrecedora y otros que no queremos eso. Ahora, dijiste bien, es una forma despectiva. Es muy interesante tenerlo porque, en foco, ¿no? Construir política 4.0, llegar a la casa, como vos dijiste, y además la cuestión despectiva. Sí, porque... No les preocupa el rebote. En los votos por ahí, como hemos visto, pero no les preocupa el rebote. ¿Pero es que hay rebote? Pero es que hay rebote. Hay rebote todo el tiempo. O sea, las agresiones hacia Javier y hacia cualquiera que piense derecha. A mí me han operado personalmente. Yo estuve denunciando el fraude en Brasil, que justamente hoy la Corte Suprema me sobreselló de una causa donde supuestamente era noticia falsa. O sea, lo que dijimos no era falso. Me han hecho operaciones personales diciéndome que yo era nazi, que... Pero no hubo fraude en Brasil, Fernando. Bueno, nosotros presentamos pruebas y hoy la Corte Suprema dijo que no era noticia falsa. Si le va mal a Javier en la primera vuelta, que puede pasar, sí, como que no, ¿ustedes van a salir a denunciar fraude? No, son dos cosas distintas. En Brasil hubo pruebas concretas que todavía están analizando, no está todavía... Y yo sostengo que lo hubo porque vimos el código, pero otras cuestiones políticas que no vamos a entrar. Acá nosotros hicimos, con el aprendizaje de Brasil, un pedido, por ejemplo, a la Dirección Nacional Electoral y a la Cámara Nacional Electoral de un montón de cosas que eran requerimientos para poder entender de que no había fraude y nos las entregaron previo a la elección.
Bueno, Tuvimos un simulacro, tenemos el código fuente de Indra, tenemos el código fuente de Smartmatic. En el correo el proceso fue extremadamente transparente para nosotros. Sí hubo robo de boletas, muchísimo robo de boletas, son las picardías de la política, hubo fallos nuestros en la fiscalización, pero nosotros nos blindamos de tal manera justamente para que no haya fraude. ¿Puede ocurrir en las mesas como pasó con el robo de boletas? Sí. ¿Qué vamos a hacer en octubre? Blindarnos de fiscales, no hay otra cosa. Pero el sistema lo tenemos completamente rodeado para que no haya fraude. Y la realidad es que, tengo que decir que en Argentina el sistema funcionó. Habitualmente se hacen estas prácticas más allá de las elecciones donde no participó Javier en esta presentación de candidaturas. Se insiste mucho en el control informático, en la transmisión de datos, Sí. porque si hay algo que no se puede permitir la democracia es el tema del fraude. Totalmente. Me voy a Brasil. ¿Por qué mencionás tan intensamente de Brasil? Vos trabajaste para Bolsonaro. Yo trabajé para Bolsonaro en la primera campaña, en la segunda qué? no. Porque soy consultor político. Me pero dedico... Sí, ¿de qué se trata? No, la fui, consultoría política? por eso, pero fui contratado en su Pero momento. viste que a veces hay personajes sobre los que... Personajes no, referentes políticos sobre los que uno siente afinidad, se encuentra más cómodo para trabajar. Sí, totalmente. Vos sos un hombre de derechas. Sí. Sí. Y en He Bolsonaro... trabajado con gente izquierda, o sea... No, está bien. Pero sí, por supuesto, con Bolsonaro me encontraba muy cómodo trabajando, sí. Ajá. Y, No coincido en el 100%, por supuesto, porque no soy un fanático de todas las ideas. Creo que hay muchas cosas que son inaplicables en países como el nuestro. Nos falta mucho por evolucionar. Nosotros tenemos 500 años menos de historia que, por ejemplo, Europa. Entonces nos falta mucho evolucionar sobre muchas cuestiones. Pero sí, yo comulgo muchísimo con las ideas de derecha. ¿Sos el Steve Bannon de Javier Milei? Me parece que me queda muy grande eso todavía. Steve Bannon es un asesor que fue asesor de Donald Trump, que tenía un medio de extrema derecha en Estados Unidos, Breitbart News. ¿Te sentís identificado con él? No por el extremismo, tal vez. Por lo mismo, hay cosas que no coinciden. Ojo, hay cosas que digo, hay veces hay que ir con todo porque cuando tenés todo en contra decís, bueno, hay que romper el sistema. Tampoco creo en que hay que ir tan fuerte. Y no creo que Steve Bannon o Steve Bannon en Argentina tenga el efecto que tiene en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos tenés un bipartidismo. Entonces es blanco-negro, no hay matices. Acá tenemos muchos matices, acá tenés que tener determinados consensos comunicacionales porque, como vos decías recién, en el medio hay gente. O sea, la política es la política. Javier no es un político tradicional, no es casi un político. me detengo ahí. Vamos a la intimidad del trabajo con Javier Milei. Un hombre de derecha, otro hombre de derecha, la política 4.0. ¿Cómo es trabajar en la intimidad con él? Muy fácil. Yo cuando empecé Permitinos mirar. A ver, Sí, ¿dónde sí. se reúnen? ¿En la casa de él? ¿En Benavides? Regularmente las reuniones son en Numen, que es mi empresa. Tenemos en el piso 12 un lugar preparado para las reuniones, los encuentros. Que es donde ¿El presento ánimo de plan. Javier cómo es cuando Es muy bueno, es muy bueno. He trabajado con mucha gente, con muchos candidatos, y es la primera vez que encuentro... Javier tiene un carácter muy particular, donde vos le podés decir algo, y si vos no le vas con datos, él no te va a hacer caso. En las conferencias de prensa se enoja. Se enoja especialmente cuando le preguntan... Fuerte. Sí, porque a veces es una persona que no es el político tradicional que le puede decir nazi en la cara. Hoy estaba, por ejemplo, en otro medio y le mostraron el tuit de Luis Delía comparándolo con Hitler. Bueno, eso a él le duele, le molesta. Le duele, lo angustia. Denunció a periodistas por eso, ¿no? Ha denunciado a periodistas que ahora se está resolviendo se llegó a un acuerdo que en breve va a salir. No económico, sino justamente de palabra, porque es una cuestión en contra del honor. O sea, no puedes gratuitamente acusar a alguien de nazi. Eso es gravísimo. ¿Es exigente? Sí, es muy exigente. ¿Qué te pide? Siempre que hagamos las cosas prolijo, pide que nunca se le mienta con la información, y eso para mí es fundamental porque los políticos se rodean de obsecuentes todo el tiempo. Es una de las peleas que yo tuve con otras de las candidatas para presidenta, que a los candidatos no les gusta que le digan las cosas malas. Con Patricia Bullrich. Sí. Y mi trabajo no es decirte todo el tiempo qué bien, qué va. No, para mi trabajo es decir, sí, para eso tenés 1000 personas o tenés todo Twitter. Mi trabajo es decirte, sí, pero no, esto está mal. O podemos ir por acá, o tal vez podemos mejorar esto. O incluso decir, esto estuvo mal, reaccionaste mal. Y Javier lo toma muy bien. Pero Javier es una persona que toma decisiones con datos. Vos le podés decir lo que quieras a Javier. Ahora, él no va a replicarlo en un medio, no lo va a decir si no tiene los datos de que es así. Y eso es bueno, porque realmente los candidatos, vos le decís un eslogan y van y lo replican, y capaz que no tiene ningún fondo. Te hago una pregunta. ¿Por qué algunas cuestiones que están definidas por ley en la Argentina, por ejemplo, no te voy a pedir, no hago un juicio de valoración personal, detallo leyes, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Interrupción voluntaria del embarazo es una ley nacional y está aprobada. ¿Por qué viene esta polémica y esta suerte de volvamos otra vez a la carga con un plebiscito para dejarla de lado? Porque el tema de, el matrimonio igualitario, que es otra cuestión, que es una ley en la Argentina, me imagino que también personas de la comunidad LGBT deben seguir algunos a Javier Milei, claro, como pasa a demócratas y republicanos en Estados Unidos. ¿Por qué si estas son leyes consagradas y están funcionando, viene toda esta ola de derogar leyes? Del matrimonio igualitario no dijo derogar leyes. Con el tema del aborto le hicieron una pregunta ayer en un programa, ¿qué piensa hacer con el aborto? Y él dijo, bueno, no es una prioridad, pero sí hay que revisarla porque él tiene una postura. ¿Por qué revisarla si es una ley? Porque tiene una postura de que el proceso estuvo viciado. ¿Vos te parece que una ley que se puso en juego en el momento donde teníamos una crisis sanitaria enorme? ¿Dónde estaría el vicio? Justamente en la forma en que se impuso la ley, que se empujó la ley. Hubo debate, insisto. Hubo debate en el Congreso. Se gana, se pierde y es así. Hubo un debate en el Congreso. Cámaras. Hubo un debate en el Congreso. Claro. La forma en que se dieron con datos que no eran fácticos. Acá hablaban de 500.000 abortos por año. 500.000 muertes, perdón, por año, ¿no? ¿Dónde están aquí? ¿Dónde hay 500.000 abortos bueno, hoy? justamente. No existen. No existen. Ahora que es legal, no existe, no hay más de 20.000, 25.000 abortos por año. Esto es lo que les permite tener en redes un buen rebote, que se hable de Javier y les permite eventualmente consolidar el electorado. No, porque... Ahora te pregunto lo técnico. Sí, no, porque en realidad la pregunta surgió. No es que nosotros quisimos poner el tema del aborto. Le preguntaron, ¿qué vas a hacer con el aborto? Bueno, revisaremos el proceso. Para Javier estuvo viciado y en caso de tener que hacer algo, se hará un plebiscito, no lo va a dejar en manos de los políticos. Bueno, a mí me ha surgido el tema de que es una ley que una ley deroga otra ley. En todo caso, debería haber otra ley para derogar. Por eso, pero no lo va a derogar por ley. No lo va a derogar por ley. No, por eso es que plantea decir, haremos un plebiscito y que la gente decide si se tiene que derogar o no. Pero para eso tenés los representantes del pueblo que son los legisladores. ¿Esto es lo que le rinde a Javier hoy por hoy en el momento de definir votos? Javier es diputado nacional. Es una forma, pero ¿por qué queremos dejar en 220 personas que no representan posiblemente el espíritu real? Porque tienen millones de votos detrás. No. Sí, claro. El que va decimoquinto... Javier Milei ha tenido una altísima cantidad de votos detrás. Está bien, pero el que va décimo... Victoria Villarroel también. El que va décimo en la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires, ¿tuvo millones de votos? Su partido político tuvo millones. Está bien, por eso. Como también el partido político de Javier. Entonces, pero esa persona tiene un voto al igual, posiblemente, que el que iba en la foto primero. Te hago una consulta. Este discurso, este mensaje, ¿esto es lo que más le cierra y más convence a los seguidores de Milei? No. ¿Y entonces por qué insisten si esto no es lo que más? No es que insistimos cuando lo preguntan, porque lo ponen a preguntarse a nosotros. Lo que no vamos a hacer es demagogia. Esto es una premisa que tiene la campaña, pero porque Javier lo plantea así, no porque le dijimos, Javier, tenemos que ir por... No, Javier plantea que no hagamos demagogia y tiene razón. ¿Por qué vamos a decir no, que se debata en el Congreso? En el Congreso se debate 7 veces al año, meten un montón de leyes No está bien el proceso. La realidad es esa, y la gente lo sabe, porque la realidad es que a veces están... dato también interesante. El trabajo en el Congreso tiene como una de las bases el trabajo en comisiones para generar dictámenes y luego ir al recinto y dar debates. Javier no va a trabajar en comisiones. No, pero tiene gente que después le lee los proyectos y vota en consonancia a eso. Pero el diputado es Milei, no el asesor. Bueno, es una forma que él decidió llevar adelante su trabajo. Hay algo que Perdón, fíjate, que uno pone en tela de juicio eso, ¿no? Ayer Patricia Bullrich confesó de que la ley de alquileres fue una negociación de Sergio Massa. Se lo pidió Sergio Massa para negociar otras cosas. O sea, jugaron políticamente, ¿sí?, con la economía de millones de personas en Argentina. ¿A vos te parece que eso es lo que el pueblo quiere? O sea, Sergio Massa les pidió a Juntos por el Cambio, opositores supuestamente, la ley de alquileres. Nefasta, no sabemos, tienen que derogarla. Está causando un estrago en la ciudad principalmente. El diputado se votó en 2019. Sergio Massa todavía no formaba parte no era presidente de la Cámara de Diputados. Pero se lo pidió Sergio Massa. Lo confesó ayer Patricia Bullrich, cuando era en gobierno. Se lo pidió Sergio Massa. Y negociaron otras leyes, andá a saber cuáles, para poner la ley de alquileres. ¿Hay candidatos del peronismo en las listas de Javier Milei? Sí, claro. Hay candidatos peronismo, hay radicales. ¿Escuchaste la pregunta? ¿Sugeridos desde un... No existe, eso no existe. Eso es una falacia que se quiso instalar de las supuestamente candidaturas que no se pudo probar. Ahora, decir, nosotros nos hubiese encantado, y esto sépanlo, nos hubiese encantado armar listas 100% con ciudadanos que nunca hayan estado en ningún partido político. En Argentina es un sistema... Imagínense que en provincia de Buenos Aires tuvimos que tener 2.700 candidatos.
Hay gente que viene del peronismo, hay gente que viene del radicalismo, hay mucha gente del PRO, hay mucha gente que nunca estuvo en política, pero ninguno vino de la mano de ningún político. Perdón, en Tigre, donde decían que Malena había armado la lista, el coordinador de Tigre, que hablaba con Malena, fue desplazado del espacio, justamente por eso. Fernando Cerimedo, vos sos un hombre de medios, además de asesor. Nos interesa mucho ver qué es lo que pasa con el hecho de que redes sociales, TikTok, por ejemplo, celulares, en espacios, en barriadas muy populares en el Gran Buenos Aires, donde el peronismo manda o mandaba, lo que se consumen son estos videos de Milei que parecen una broma, que parecen inocuos, pero no. Fíjate cómo rebotan y cómo crecen. ¿Quién sostiene financieramente esta campaña? No, creo que se lo contaba a unos chicos fuera del aire. Estamos ahora en el aire, aprovechemos. Sí, dale. nos empezamos a dar cuenta que, más allá de lo que nosotros, por eso que no invertimos dinero, porque no hizo falta y porque sabíamos que podía legitimar esto, la gente empezó a subir contenido, a generar contenido. Hoy es muy fácil hacer un video de algo, muy fácil. Y notamos que la gente empezaba a compartir contenido, agarraba un corte de televisión y lo subía. Y eso empezaba a rendir mucho más que lo que nosotros incluso hacíamos. Porque de repente vos, no sé, ¿cómo decís? En el barrio 31, un chico de 19 años hizo un corte de un video de algo que le pareció copado de Milei, lo subió y tiene 500 seguidores. Bueno, son 500 seguidores que capaz que nosotros nunca hubiésemos llegado. Y él hizo que llegue. Multiplica eso por las miles de personas que suben la selfie con Javier, que suben el corte de televisión. Y se volvió una manera de que... ¿Y qué pasa? Perdón. Vos entras a TikTok, por ejemplo, y ves que una persona que tiene 1000 seguidores sube un video de Milei y tiene, no sé, 11.000 reproducciones. Entonces Fernando, otros quieren hacer lo mismo. Por eso estamos hablando esta noche acá. Fernando Cerimedo es un hombre de medios, especialista en sostener desde la asesoría lo que es la campaña de La Libertad Avanza. Yo creo que hay mucho más, además de la imagen, lo que se dice, la forma en la que se dice en el rebote. Seguramente debe impactar ahí. Hay muchas preguntas que quedan pendientes. Vos te definís como un hombre de derecha, haber trabajado para Bolsonaro, para Katz en Chile. No, para Katz no trabajé. Trabajé para la campaña del rechazo. Del rechazo, bien. Para José Antonio lo conozco. El seguimiento en Estados Unidos también de distintas campañas. La verdad que es una cuestión muy rica y nos gustaba tenerte esta noche para manejar este ida y vuelta. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Nos estamos viendo.